Mi querida Lynn Peterson, hoy presentamos un libro tuyo maravilloso en este escenario virtual de la Feria Virtual del Libro y de la Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Un libro que se llama Selva Oscura. Lynn Peterson es una escritora muy conocida que ahora nos ofrece unas memorias verdaderamente fantásticas, estupendamente bien escritas, contadas, evocadoras, en un libro que se titula, me imagino yo que como el Dante, Selva Oscura. Entonces, quisiera que tú dijeras algo para que luego yo te entreviste, Aline. Pues en primera, yo estoy muy agradecida al Fondo de Cultura Económica, a la Feria del Libro y la Cultura del Politécnico, a donde ya he participado, no de forma virtual como es ahora, y a ti, Ana María, que ha sido una querida amiga de un tiempo muy largo, en que nos hemos conocido y tratado y compartido cosas literarias y tenido mucho cariño mutuo. Así que tus halagos, tómenlos quien nos vean con un granito de sal, porque hay un afecto muy grande entre las dos. Como tú dices, llevamos 1 millón de años de conocerlos. Bueno, yo soy Ana María Gómez. También soy escritora, soy profesora en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, quisiera partir preguntándote, estos textos, porque son muchos en el libro, fechados en diferentes momentos, digamos, de 2005 para acá, un poco antes de nuestro 2021, ¿fueron apareciendo en algún lugar, Aline? Pues mira, fueron teniendo participación quizá en alguna feria o 2 o 3 del libro, o en una charla sobre mi escritura, y yo los fui guardando, y de pronto pensé que estoy al final de un recorrido vital lleno de cosas buenas, algunas dolorosas como es la vida de todo ser humano, pero que yo quería de alguna manera recogerlas, como decir, esto es lo que a mí me marcó en la vida, estas personas, estas situaciones y así. Por ejemplo, si no menciono a mis 3 hijos, porque en lo que yo estuve revisando no había un texto y no quería parecer mamá 10 de mayo, entonces los quiero con el alma, pero no aparecen en el libro. Bueno, aparecen medio mencionados mis hijos Ajá, y nada más, y alguno de tus nietos. así. Este, eh, eh, bueno, este libro es una gran evocación, no solo de la vida de Aline, sino de muchos momentos en la vida cultural de México. Ella le dedica digamos que un capítulo, uno de los textos a José Emilio Pacheco, y yo creo que el libro entero debió haber estado dedicado a José Emilio porque vivió quizá muchas cosas parecidas a ti y tú las cuentas de una manera entrañable, extraordinaria, este, sin, sin el parapeto de la ficción. Claro, la memoria ya de por sí es una ficción, como tú misma lo dices, pero estamos metiéndonos en tu vida en momentos, como tú dices, muy importantes. Eh, sí, Aline. No, no.
te escucho. El libro empieza contigo mirando por la ventana de tu departamento que yo conozco, ves los volcanes, ves los árboles, te lamentas de que ya no es esa colonia, la San José Insurgentes, como llegó a ser en algún momento, pero sigue siendo un lugar muy agradable. Y luego comienzas a contar, bueno, dices cosas maravillosas. Dices, hablas mucho de tus lecturas, de cómo fueron apareciendo tus libros. eh, Dices que lees a los clásicos y dices, cito, al adentrar en sus textos, en los clásicos, se advierte que nada cambia, por desgracia y por fortuna. Esa es una cita textual tuya. Y hablas de la naturaleza humana y qué mejor manera de hacerlo que a partir de ti y de las cosas que te conmovieron. Un primer momento es tu visita con tus padres a Suecia cuando tenías 9 años. Que me gustaría que hablaras de eso. Ahí hay 2 textos. Uno, es decir, hay 2 narradores. Es Aline contando el viaje, pero también es Aline recreando el viaje de esa niña en tercera persona. Y esa recreación es una maravilla. Ay, Ana Mari, me conmueve tanto que ya hasta se me va a olvidar qué iba yo a decir acerca del viaje. Sí, quiero decirte que ese viaje es esos momentos que serán fundamentales en la vida de un individuo. Yo antes, y lo digo en el texto, no entendía muy bien que vivía yo en México, pero a veces se veía la silueta y siempre la he visto como una dama francesa, como Madame Pompadour de perfil, así veo siempre la Ciudad de México. Pero luego veía yo algo que decían que era el cuerno de la abundancia y que era México, y yo no tenía la capacidad de entender por qué se veía de una manera y por qué se veía de la otra. Eso ya me dejaba muy perpleja. Pero luego llego a una, bueno, el viaje en barco, que pues es toda una experiencia, ¿no? La Claro. diferente comida, llegar a un lugar absolutamente diferente de lo que ha sido tu ciudad, y no digamos tu país, porque yo en el viaje cumplí 9 años, no tenía yo una capacidad muy grande vaya, no había ido a Chihuahua ni a Mérida, a Cuernavaca, será donde había yo ido. Y luego además me tocó que fue 2 años después del término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aunque Suecia, digamos, oficialmente no participó en la guerra, aunque por ahí se sospecha que los puertos del norte permitía, barcos alemanes, pero vaya, esa es una historia muy, muy callada, había, una comida racionada. Pues yo acostumbrada a ir con mi mamá al mercado donde se desbordaban las frutas y las verduras en México, a llegar donde en el restaurante dabas una tarjetita para el primer plato y había 3, el de mi papá, el de mi mamá y el mío. Suponiendo que el postre me gustara mucho, pues a lo mejor mi mamá, que no mi papá, porque mi papá era muy goloso para el postre, me cedería su plato y me tomaba doble postre, pero no había abundancia. A mí me tocó ir a la casa de una amiga mía, sobrina muy cercana de Francisco y Madero, que estaba casada con un sueco, y fuimos a su casa de campo y el baño era un retrete en el jardín. Entonces, digamos, para mí todo era una absoluta novedad. No digamos
que en Estocolmo prácticamente el agua para bañarse no existía. Prestaron una tina y la llenaba con el vaso para lavar los dientes, un poco de agua tibia para bañarse, pues, de vez en cuando. Me alojé con una tía y unas primas y me contaron, mi tía y las, 4 niñas, que iban Dos una vez. gemelas, ¿no? Sí. Unas gemelas, sí. Que iban una vez al mes al salón de belleza a lavarse el pelo y no lo hacían en su casa porque se tapaba la tubería. Y no es que mi tía fuera algo diferente, así eran las cosas. Entonces, para mí fue un cambio de idioma, cambio de comida, cambio de paisaje, cambio de costumbres, pues eso me abrió la mirada al mundo que afortunadamente conservo, Ana María. Que tú dices a ver al otro, pero Es sin embargo, tu papá era de ascendencia sueca sueca. y él hablaba un sueco perfecto, había estudiado en Suecia. eh, Te diré que en ese tiempo que él estudió ingeniería, en Suecia, los libros estaban en alemán y todavía con letra cursiva, yo guardo varios. Qué barbaridad, qué cosa. Hay un momento muy importante en esa memoria, que es que la niña Aline, de repente, digo, no sé cómo te lo planteaste a tus 9 años recién cumplidos, tomaste como una conciencia social, porque en Suecia todo el mundo era igual, todo el mundo es igual. Ujú. Y un shock para ti que leías de corsarios y de condes y etcétera, y a Salgari. De repente, un día comprando con tu mamá en una tienda, había una niña más o menos de tu edad o más grande, ya no me acuerdo, Eran 2 niñas, una más grande y otra como de mi edad. y otra como de tu edad, y resulta que eran las princesas, Así es, absolutamente las princesas de Suecia, Suecia. así es. Y su mamá hubiera sido la reina, pero el padre de esas niñas se había muerto hacía pocos meses en un accidente aéreo. Entonces, si no se hubiera muerto, yo hubiera visto a la reina, bueno, la futura reina ahí comprando en el Liverpool de Suecia. Que es maravilloso porque la gente no las paraba para preguntarles ni Nada, para nada, eran parte del mundo de la sociedad sueca como todo Dios, ¿no? así es, así es. Ni siquiera vivían en un palacio como tú imaginabas. Pues bueno, los del tipo Blancanieves no, porque eran de otra manera y el Palacio Real en Estocolmo, pues vaya, no tiene cúpulas, es pues un edificio, digamos, como el Palacio Nacional, toda Claro. distinción guardada, pero ese tipo de edificio, ¿no? Pero sí, y luego regresar a México y ser consciente de que esa igualdad de yo estar comprándome un suéter junto a la princesa que se compra otro, a ver la diferencia socioeconómica tan brutal de México que me tocó como niña y yo pongo en el libro, pues hasta el fondo del corazón, ¿no? Sí, lo dices desde que ibas con tu mamá al centro y había señoras enguantadas y ensombreradas, pero si te internabas más en esas calles, te encontrabas gente con rebozos, pidiendo dinero, Así es. y eso no podías con el asunto, te afectaba mucho. Pues sí, me afectaba mucho, ver esa constante, porque no solo cuando yo fuera a Suecia, pues en las calles a las niñas pidiendo, que no pedían dinero, pedían comida. Este,
y bueno, eso fue lo que me hizo que un poco más grande yo, pues no sé cómo me enteré de que había un país que era Rusia, que donde todos eran iguales y yo me quería, bueno, y estaba Stalin, yo no sabía cosas malas de Stalin, para No mí era como un sabía. abuelito, ¿no? Con bigote blanco, yo recorté el periódico, una foto que puse con una chincha en mi cuarto y quería yo irme a Rusia tan pronto creciera un poco donde todos eran iguales, ¿no? Y tu papá era el que durante las comidas familiares te increpaba, te hacía reflexionar y tú te enojabas, pero fue una gran enseñanza y además un vínculo muy especial con tu padre. Así es, así es. Recuerdo con mucho cariño el lo que me sulfuraba, lo que mi padre me decía, ¿no? Y ahora entiendo que, pues, él le debe haber divertido verme tan apasionada en aquello, ¿qué exactamente pensaba él? ¿Por qué lo hacía? Pues, en parte por estimularme, en parte quizá por a que yo aclarara mis ideas, y en parte porque él se divertía de verme ahí como soldado en la lucha, ¿no? Bueno, además tus papás abrías la boca y te metían un libro, Pues ¿no? sí, más o Este, menos. constantemente estabas rodeada de libros que tus padres te llevaban, Así que es, tu papá te leía y tu mamá te contaba. así es, así es. Bueno, eso más chica yo, cuando no sabía yo leer, ¿no? Y que yo y es cuando los niños, les gusta que les repitan el mismo cuento, porque como que ya saben, sienten confiados de que no va a haber una sorpresa que desconocen, yo creo. Y sí, como digo allí, mi mamá cambiaba porque eran libros traducidos en España o en Argentina y pues había modismos que mi mamá transformaba al español mexicano, pero mi papá lo leía tal cual y pues eran como dos cuentos siendo el mismo cuento, ¿no? Claro, pero qué padres papás, ¿no? Sí, la Este, dices, a ver, déjame ver, porque dices cosas maravillosas. Ya vamos a salir de Suecia, pero es que es una parte genial. Dices que el sueco, porque primero cuentas cómo eran tus paseos por los bosques, cómo te admiraba que hubiera agua por todas partes, que estuviera el mar ahí. Y los bosques eran como los de tus cuentos que leías de niña. bien, Y luego dices del sueco, ese bosque de palabras, que es una maravilla, porque pues era la niña enfrentada a un idioma que a lo mejor conocía algunas palabras, pero que no estaba inmersa en eso, ¿no? absolutamente, que para mí era pues algo muy, muy nuevo y, y bueno, sí, tuve oportunidad de escuchar, no de aprender sueco, que hice en mi edad adulta y que después traduje, recién se sacó Thomas Tranströmer, sueco, poeta, el Premio Nobel de Literatura. Yo con una sueca lo contactamos y yo traduje un libro suyo que se publicó en difusión cultural y que me causa mucha emoción haberlo hecho. Tranströmer ya se murió hace algunos años, pero fue como el premio de aquel sueco que empezó a sonarme en el barco, ¿no? Bueno, y después finalmente lo hablarías porque estuviste en un campamento en Suecia, Ujú. no te quedaba más remedio que hablarlo. Había muchos niños muy interesados en ti. Digo, niños y niñas porque eras eso, la otra edad. Diferente.
era la diferente, y pues sí, bueno, no, te voy a decir, no me fue fácil, precisamente por la falta de la lengua. Y yo no sé si en el libro lo digo o no, pero es que el amigo sueco-mexicano con Sí, el lo que estuve sé, en lo cuento. Estocolmo, cuando íbamos al café, lo que más nos gustaba era pedir el pastel, porque el pastel Es exacto. Entonces, nos daba una emoción pedir caca para comer. Sí, ese era un niño también hijo de sueco. ajá, Seguramente la mamá era mexicana, eso así es. no lo No lo especificas, pongo, pero sí era, sí, pero seguramente lo era y era mayor que tú así es. y entablaron una amistad Sí, de niños muy encantadora, ¿no? sí, 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 así fue Ana María. Bueno, hay una parte tuya que yo, a lo mejor lo has dicho, pero yo em, Recuerdo. no lo guardé en la memoria, que es tu amor a la medicina. Ujú, Y dices cosas extraordinarias, muy como, no como las decía él, pero con el mismo entusiasmo de Salvador Elizondo, que también estaba muy interesado en el cuerpo humano, en los tejidos, en los huesos, en las estructuras. Eh, bueno, ahí está el doctor Farabev. Y tú de niña, porque eras una niña en secundaria, una tía te invitó a unas conferencias que eran nada más para médicos. así es. Para médicos internos del hospital, digamos, que estaban haciendo su internado. Y fue un momento absolutamente feliz para mí, porque claro, ellos tenían bata blanca, yo traería mi vestido X, pues no lo sé, pero yo me sentía de bata blanca y de igual a igual con ellos, ¿no? Y sí, sí, sí fue un interés muy grande. Y ya que mencionas a Salvador Elizondo, fue un muy querido amigo para ti y para mí. Muy, Muy. muy que, Ajá. absolutamente. Yo, eh, Dime, Salvador prologa, bueno, me mandó una carta que yo le pedí autorización cuando yo le él me pidió ver qué estaba yo escribiendo y yo estaba escribiendo mi primera novela que llamé Círculos y yo círculos. le di el manuscrito y yo guardo el manuscrito con sus anotaciones de pluma, pues no sé, de algo que hice mal o de una repetición o lo que sea. Y entonces yo le pedí autorización cuando se publicó el libro y una parte de su carta sirvió de prólogo a ese libro. Que Y es una, fíjate que no lo tengo y yo lo tenía, bueno, en la historia de los tiempos se pierden muchas cosas y de las mudanzas y de los cambios de claro. país y demás, se puede conseguir, ¿verdad? Ese no, pero pasada la pandemia, yo voy a ver si tengo ejemplar, porque el libro sí, pero el único que tiene, el prólogo es la primera edición que publicó Difusión Cultural de la UNAM. Después está en un volumen que se llama Obra Reunida y así, pero ahí ya no lleva, esas palabras de Salvador Elizondo, a quien pues recuerdo con todo el cariño y la admiración del mundo, Ana María. Yo también, no sabes cuánto, de veras. Fue alguien esencial en mi vida. Haces una comparación que luego dices que los médicos te regañaron en el relato de la buena suerte que aparece en tu libro Deseo, que tus cuates médicos te dijeron, pero ¿cómo? En Ajá. el que eh, cuentas tus primeras impresiones del pollero en el mercado cuando iba destazando al pollo e iba extrayendo Las entrañas del pollo. entrañas del pollo
y tú de niña veías eso pues con absoluta fascinación, terror, todo junto. Y eso lo cuentas en La Buena Suerte. Cuéntanos de ese cuento. Bueno, yo hago dos monólogos interiores. Uno es el de un joven médico que va a hacer su primera cirugía de vesícula. Las cosas y las personas del Politécnico que nos escuchan, pues saben que ahora es microcirugía, pero a lo que yo me refiero era cuando abrían el vientre y a mí, como me gustaba tanto todo eso, varios médicos, padres de amigas mías o así, me invitaron a cirugías y yo presencié precisamente una de la vesícula a la Exacto. vieja usanza. Y es una cosa muy impresionante porque vas viendo cómo se van abriendo los tejidos de la piel, del músculo, de la grasa, de todo, las cuestiones sanguíneas, en fin, todo lo que nos conforma por dentro, pero que está oculto y nos vemos nomás la cara, el pelo, la ropa, no todo lo que nos trae por dentro. Y yo pensé que joven médico pues estaba pensando en eso y niño que está en el mercado estaba pensando en algo similar porque son las entrañas del pollo como las entrañas humanas, pero a los médicos, mis amigos, no les hizo ninguna gracia. Y además lo describes, fíjate que desgraciadamente no me ha llegado el libro físico, lo pedí a Amazon y tengo en Kindle, leí en Kindle tu libro. Sí subrayé y demás, pero bueno, pues ahorita va a estar medio difícil que Sí, lo sí. encuentre. Hay haces una descripción de esa cirugía de vesícula que es extraordinaria, porque dices, y se abrió la rosa, o no sé qué demonios dices, que me parece tan literario, tan impensable, tan fantástica metáfora, Es, que que, al estar abierto así, pues es como pues hay sangre, es como una rosa de muchos pétalos, es ese vientre abierto, sí. sí, no te lo esperas, esa metáfora es verdaderamente maravillosa. Bueno, ya no me acuerdo si esa es La Buena Suerte o el cuento de dualidades. Creo que es el de dualidades, perdón, Sí. en donde hablas de eso. Luego, dices muchas veces, y bueno, tú te enfrentaste a, a una tragedia brutal a los 12 años. Fuiste a despertar a tu tío Pepe Ferrell, hermano de tu madre, y que era un hombre muy culto, que había traducido a Rimbaud, había traducido a grandes escritores, que era un gran personaje en tu vida porque le preguntabas muchas cosas que él te respondía con mucho afecto, a pesar de que no era muy afectivo. Eso pasa, hace ratito ladró mi perra, pero ya se la bajaron. Este, y de repente un día vas a despertarlo y porque tus papás estaban en Suecia, creo, y No, íbamos a ir al circo Ataide con mis abuelos. Y estabas en casa de tus abuelos, tu sí, hermano y tú. sí, mi hermano Y y yo. entonces entraste y Pepe Ferrell, de creo que 43 años, se había suicidado en la noche con barbitúricos. Y Así tú es. te tuviste que enfrentar a eso porque tu abuelo estaba muy viejo y no podía, y tu abuela tampoco podía con el problema. Entonces,
La niña de 12 años tuvo que hablar por teléfono, localizar a la gente, en fin, hacer lo que se tenía que hacer. Pero eso es otra cosa. En el imaginario de Aline Peterson está esa muerte atroz. Sí, es algo que no puedo olvidar nunca y que yo rasqué a lo largo de mi vida y yo tengo allí, pero no te lo enseño por la pantalla porque no se va a reflejar, creo yo. Por ejemplo, una fotografía de un periódico de circulación nacional que hay una foto donde está mi tío Pepe estaba muy metido en la cuestión literaria. Harto cuando vino a México, pues él lo paseó, en fin. Y él introdujo a Octavio Paz al medio literario. Y en esa fotografía del periódico, ahí está mi tío Pepe, junto está Octavio Paz y luego hay 4 personas que yo no, no reconozco, pero a lo mejor, pues como todos eran jóvenes, por un decir, no es que fuera, yo conocí a Andrés Enestrosa de pelo blanco, pues si ahí tenía Sí. 35 años, pues no lo voy a poder reconocer. Guadalupe Rivera, la hija de Diego, me contaba que los contemporáneos iban a casa de su madre, Guadalupe Marín, y que eran muy poco amables con Ruth y con ella, que el único que les hacía un cariño en la Era barbilla tu o les tío. decía algo era mi tío. Y ella me lo contó, bueno, pues 50 años después y lo recordaba con afecto, ¿no? Sí. Tú te convertiste en una suerte de detective, de investigadora, para averiguar la vida de tu tío Pepe. Y incluso te hiciste de amistades que no tenías, como su exmujer, ay Dios mío, perdón, Josefina Vicens, eh, Josefina Vicens, que te incluso de Octavio Paz, ajá. porque un día en Cuernavaca hablaste con él de tu tío y él se entusiasmó enormemente con la Así es, conversación. así es. Él me contó con enorme entusiasmo. Él acababa de regresar de la India y estábamos en un hotel de esos pequeños, y ahí a la orilla de la alberca, los dos en traje de baño, que es bastante chistoso, pero así era. Y él, para él, mi tío fue importantísimo, porque yo se lo mencioné, él se entusiasmó, se emocionó muchísimo. Pero yo, poco después de eso, empecé a tener problemas de sentirme mal con la vida y empecé a buscar a Josefina Vicens, tratando de ver cómo. Un maestro que tú y yo compartimos, Sergio Fernández, Mm, dio el teléfono de ella, pero yo, otra parte de mí, me daba miedo hablarle. Entonces siempre le hablaba a horas que era imposible que estuviera en su casa y no estaba, o sea, no contestaba el teléfono nunca. Finalmente, un día le hablo a una hora más viable y la encuentro. Y ella aceptó, en donde está el cine Manacara había un Summers y ujú. tomamos un café allí para conocernos. Ella me contó que iba con todo el susto de que yo iba a resultar una persona muy tradicional en mi vida. No es que ella quisiera que fuera yo una gente desbocada, pero quería que no fuera la persona cuadradísima que ella se imaginaba que yo podría ser. Y tuvimos un encuentro, un café larguísimo, y ella, nos hicimos, pues yo no puedo decir muy amigas. Yo pienso que yo para ella fui como la hija que no tuvo. Entonces, Claro.
teníamos ese vínculo afectivo, materno, filial, literario, porque fue como mi madre literaria, pero de la que yo hablaba de mis problemas de la vida y de lo que fuera. Fue una persona cercanísima en mi corazón y yo creo que yo lo fui en el de ella, era así como madre e hija. Fíjate qué chistoso, algo más allá de tu libro. Me acuerdo mucho de un viaje que hicimos tú y yo a, a Veracruz. Yo creo que yo iba a ver a Sergio Pitol y tú ibas a una feria a presentar un libro tuyo. Estuvimos en el mismo hotel y me contaste toda la historia de Villaurrutia. Es decir, muchas cosas de Villaurrutia que yo ignoraba, porque era amigo de tu tío Pepe Ferrer. Ferrell, y sin embargo no me contaste de tu tío. Pues, pues es cierto, porque seguramente Villaurrutia pues tenía un nombre, yo estaba en una feria del libro, tú estabas yendo a Pitol, nos metimos en este rollo de autores o que nos gustaban o que conocíamos o lo que fuera. Era una conversación alrededor de los libros y autores que seguramente nos convocaban, ¿no crees, Ana María? La verdad, se necesita un estado especial para que yo te lance el El, choro no es ningún choro, la impresión terrible que fue para mí encontrar el cadáver de mi tío, ¿no? Sí. sí, 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 sí. Y sin embargo, en esos 12 años, tú dices que entraste a las pulsiones de la vida. Sí. Perdón, vuelvo a esos 12 años. Muchas veces hablas de que te querías suicidar. No a Lo, los 12 años, no, no a los posteriormente, 12 años, después. cuando conocí Este, a Josefina Vicens. qué curioso, ¿no? Qué curioso, porque todo esto está tan ligado a tu tío, Sí. bueno, y de alguna manera a Villaurrutia. Luego, déjame decirte que cuentas un México extraordinario, el México de los 40 y de los 50, bueno, de finales de los 40 y de los 50, donde los niños jugaban en la calle y no pasaban coches, donde vivías en tu casa, ¿qué era? ¿La Roma o la Condesa? Era la Hipódromo Condesa, a 3 cuadras de donde vivía José Emilio Pacheco. Exacto, Sí. exacto. Y tenías una pandilla de niños y de amigos con los que jugabas, no todo el tiempo porque tu mamá no te dejaba Y más es que por las tardes. así. Y un novio, tenías un novio, con el que jugaba. Novio bueno, ha sido muy impresionante porque yo lo recuerdo con el afecto que fue mi novio a los 12 años teniendo el 14. Era el niño grande que le empezaba a salir un bozo aquí, los demás eran niños todavía. Pero muchos años después, en una cosa que me invitaron de Bellas Artes de contar sobre mi vida, yo ya no me acuerdo cómo era el ciclo, yo cuento de esos 12 años, salí a patinar, de ese novio, de lo que sea. Termina y la moderadora dice si no hay preguntas. Y entonces yo veo un señor que ya no tiene bozo, sino un bigote blanco, pelo blanco, que cuando yo menciono una amiga, él me dice, ¿y su hermana no se llamaba de esa amiga tal? Sí. Y no, quién sabe qué sí. Le digo, pues, ¿quién es usted? Bueno, ese era mi novio de los 12 años que me había seguido por el periódico y por todo lo que pudo, que me llevó allí ese momento. La cantidad de recortes que él consiguió de las cosas que hayan salido por mí del periódico,
que fue, él me dejó marcado, pero si yo se lo contaba a mi marido, pues no pasaba nada. Pero para él era un secreto con su esposa, como una especie de adulterio de 50 años anterior, ¿no? Y el caso es que me vino a visitar alguna vez y después conocí a su hija, bellísima hija, que vino con una prima suya que había sido alumna mía en la escuela de escritores, y la hija había sido depositaria de la confianza del padre y tenía todos los recortes. Digamos, no sé, yo creo que la hija ya estaba casada, pero escondidas de la madre, digamos, toda la trayectoria mía pública, el padre confió en la hija para que lo guardara cuando él se fuera. Y desgraciadamente él murió hace 2 o 3 años. No es que nos hayáramos frecuentado, no es que su esposa podría tener celos, bueno, si los tenía de mis 12 años, pues ya para entonces había pasado un tiempo muy, muy grande, pero pues la gente es peculiar, ¿no? Pero es un recuerdo pues muy vivo para mí, primero porque fue la primera vez que a los 12 años las hormonas empiezan a molestar y fue el primer enamoramiento, pues de los dos seguramente, por eso él guardó una cosa tan grande conmigo. Qué barbaridad, nos quedan 10 minutos. Sí, Bueno, pero este, cuentas cosas que a mí muchas, me supersonaban. Por ejemplo, en esos juegos infantiles, todo esto es literatura, porque tu libro es tan prustiano, tan la remembranza, el traer a colación toda una historia, que no nada más se trata de ti, sino de muchos otros personajes. Este, mm, Cuentas cómo tus hijos y en especial tus nietos te decían, ¿cómo? ¿Jugabas en la calle? ¿Sola? ¿Sin la vigilancia de tus papás? ¿Cómo era eso? ¿Que no te podían raptar? Y entonces cuentas la historia del niño Boigas, que mi mamá me hizo ver en la televisión en una vieja película en blanco y negro, como un par de veces porque ella había estado muy pendiente del caso y bueno, pues yo ni me acordaba, pero me acuerdo perfecto de del la nombre, porque Boigas es un nombre raro y fue si tu mamá, vaya, le tocó lo de ese rapto, le pues de eso tocó. se hablaba. Digo, pues también en mis padres y yo pues lo supe por extensión, ¿no? Es decir, yo era una niña cuando robaron al niño Boigas. Exacto, exacto. Bueno, y además cuentas del México de ese entonces, cuentas de cómo se ponían gallinas en la azotea, porque era lo normal en las casas, cuentas de cómo jugabas stop, que déjame decirte que yo también jugué stop, ese de le declaro la guerra, que Ah, los jóvenes han de creer que estamos locas, a que jugábamos, pero era un juego divertidísimo. Y claro, era un juego que venía de la Segunda Guerra Mundial o a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que todavía estaba muy presente a finales de los 40 y de los 50. sí, así es, sí es. Luego hablas de, bueno, hablas de tu padre, de quién era tu padre, cómo era tu madre, de tu abuela, de tu bisabuela. De la abuela cuentas cosas maravillosas. Esta mujer que había vivido mejores tiempos en términos económicos y por la enfermedad del marido, que era
¿cómo se llama la enfermedad de Dostoyevsky? Era Epiléptico. epiléptico. Tuvo que ponerse a trabajar y tal. Y entonces hacían días de campo. Yo también, yo pasé toda mi infancia haciendo días de campo. A mi hijo nunca le tocó uno. Era lo más común. Cuentas algo maravilloso, decías que tu abuela No, mi recogía, bisabuela. perdóname, tu bisabuela recogía No, esos... esa es mi abuela. Yo creí, ahí pasa un avión. Yo creí que ibas a decir que mi bisabuela en el día de campo me quería que yo le jurara o para ser prometiera presidente. que me iba a lanzar para presidente de México porque nos acababan de otorgar el voto, ¿no? Y Y era feminista tu ajá, bisabuela. era feminista de principios del siglo XX y esto eran los años 50. Ruiz Cortines nos acababa de graciosamente otorgar el voto a las mujeres y ella quería que yo le prometiera que iba a luchar para ser presidenta y como no pude, pues, se enojó muchísimo conmigo y todo, ¿no? Y con todos. Exacto, exacto, exacto. No, pero yo te cuento de tu abuela que recogía las pinitas de los árboles y Ajá, se las ponía en los trajes sastres así es, en lugar de las joyas que ya no tenía. sí. Este, pero lo dices de una manera que solamente un escritor, un ser dedicado a la literatura puede escribir así, ¿no? Y luego dices cosas muy chistosas. eh, Hablas de la abuela, de su pasión por la ópera, de sus hermanas. Luego no sé por qué demonios, ya no me acuerdo, citas a doña Josefa Ortiz de Domínguez y Ah, dices porque algo que decía que nosotros, pero nunca quedó claro, descendíamos de un hermano de Miguel Domínguez, pero como que nunca, pero yo tengo otro vínculo que nunca quedó claro. Cuando Durazo, el que fue jefe de la policía, Arturo Durazo, entró al gobierno, no entró como jefe de la policía, entró en una cosa más tranquila. Mi abuela consiguió el teléfono de la oficina y le habló para decirle que ella era de Sonora, que ella se apellidaba Durazo, que si no serían parientes. Si Durazo tomó la bocina, la llamada. y a la mejor nunca quedó el vínculo muy claro, pero siempre había la posibilidad de yo ser sobrina del horrible Negro Durazo. Del negro Durazo. Pues Y no, ahora está el Durazo que se fue de gobernador, que seguramente es la misma familia Durazo que vino de Italia, pues no sé, en el siglo XVIII, me imagino, o XIX, no sé. sí, ahí están tus pesquisas, tu enorme capacidad de investigadora que hablas de la familia y los puedes ubicar perfectamente en el siglo XIX y qué hicieron, de dónde vinieron, cómo se llamaban, con quién se casaron. En fin, es una maravilla. Eso a mí me va a servir para una cosa que yo estoy escribiendo, que luego te cuento. Pero Claro. de Josefa Ortiz de Domínguez dices, divertidísima, la mujer del perfil eterno. Porque es cierto, siempre la vemos de perfil, nunca hemos podido ver a doña Josefa De tal, frente. tal como era. Déjame seguir, me faltan muchas cosas, pero bueno, es que es un libro lleno de historias, de elementos, de naturaleza humana, que es algo que te interesa mucho y a mí también. Y luego cuentas cosas que uno ignora. Por ejemplo, la visita del cardenal Spellman a México, Ah, cómo que tu no. familia no era religiosa como la mía, Ujú. tampoco, te llevó una tía a ver al famoso cardenal que todo mundo veía como santo. Y Ajá. ahora cuéntales a los que nos oyen,
Bueno, en primera estaba prohibido salir con ropa religiosa Es en cierto. México. Entonces los curas pues se ponían un traje, chamarra, lo que sea, y de pronto es un señor mayor vestido de rojo con un sombrero rojo que se veía que estábamos en el camellón de Reforma en casa de los Azcárraga, no sé de quién estaba el alojado. Y bueno, la gente en un estado de emoción de ver a este casi santo y nosotros no tener ningún cardenal. Pero luego el cardenal me fui enterando que tenía una vida absolutamente promiscua y horrible y que se alió con los Con los, dictadores en Latinoamérica, que en fin, que fue ese santo que todo, bueno, no todo México, todo México que estaba en el camellón reverenciaba y yo a mí no es que yo supiera nada malo ni como niña me lo imaginara, pero la verdad parecía como Satanás, porque todo de rojo así, Mefistófeles, eh, dices. Era sí, Mefistófeles. exacto, exacto, exacto. Sí, y tuvo una vida bastante poco ordenada en todos los sentidos, ni política, ni ya en su vida íntima. Fue una persona muy honorable, no, pero sí fue muy famoso. Sí, dices que se refería ¿cómo era? Juan 23, que fue Ah, un sí. papa muy interesante, muy modernizador, como un personaje que debería de vender plátanos, no ser, Papas, creo que digo, ¿no? sí, Pero no o me acuerdo si sería plátanos o papas, pero empezaba con P y tenía, ya no sé, cuál de las dos sí, pero una cosa de un desprecio absoluto para Juan 23, la verdad. Sí. bueno, ahora cuéntanos el título, Selva Oscura. Sí es lo que es Dante, ¿no? Es del Dante. Sí, exacto. El Dante, toda humildad frente, digamos, no es que yo me quiera comparar, pero en lo más mínimo, pero él en su Divina Comedia dice que entra a la selva oscura porque tiene 30 y poquito de años y como quien dice, ya está entrando en la vejez. Y yo tomo, recordando en primera la prolongación de la vida en nuestro siglo comparado con el Dante, y que yo estoy entrando esta selva oscura que es la vejez y el término de mi vida, y pensé que así era como tenía que llamarlo, y creo que ya se nos terminó el tiempo. Se nos terminó el tiempo, tenemos que ir cerrando, pero yo quiero recomendarles a todos, se van a enterar de muchas cosas, de Aline, de México, de esa enorme presencia de extranjeros en México después de la Guerra Mundial, de cómo era la cultura en México, etcétera. Quiero recomendarles la lectura de Selva Oscura, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y desde luego recomendarles toda la obra de Aline Peterson, que tiene novela, cuento, poesía, incluso libros para niños. Que esta es otra vertiente suya, ¿no? La de los libros infantiles. Mi querida Aline, siempre es un placer verte, oírte. Yo te puedo oír como 10 horas seguidas, ¿eh? Ay, eres una linda, Ana María. Yo me siento muy afortunada de haber tenido esta conversación. Yo quiero agradecerte tu gentileza y tu entusiasmo. Quiero agradecer al Fondo de Cultura Económica este momento y quiero agradecer a la Feria Virtual del Libro y la Cultura de el Instituto Politécnico Nacional por habernos dado esta oportunidad en estos tiempos covideños que ya se nos está olvidando cómo eran antes. Eh, Están poniendo peores, ¿no? Ándale, así es la cosa. Este, quiero agradecerles a todos. La verdad ha sido una charla que me ha llenado el corazón de cariño, de entusiasmo
de querer seguir adelante. Muchas gracias. Mi querida Lynn, todo mi amor y toda mi admiración. Gracias, Regina, gracias, Salvador, que han estado backstage, como decía Regina, y gracias a la Feria del Libro y la Cultura del Instituto Politécnico Nacional y a todos los que nos han oído. Y especialmente a Lynn, un beso enorme, mi amiga de 1.000.000 de años, como dice ella, y un beso a todos ustedes. Gracias.